noches, Dios les bendiga, siempre haciendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras. Quiero llevarle carta a los Filipenses, capítulo 3, del versículo 1 al final. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es más seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo está hablando a un preso. He venido hablando cada martes que él está detenido y he venido enseñando poco a poco esta carta. Y ahora les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nuestra seguridad, nuestro gozo está en el Señor. Él está hablando con propiedad, porque Él está preso y les está diciendo que Él no le atemoriza eso, que de ser encontrado culpable en el juicio, Él perderá la vida. Pero le dice, por lo demás, no se preocupen, gocémonos en el Señor. No dice que nos debemos de sentir seguros porque somos muchos. No dice que debemos de sentirnos seguros porque la iglesia es grande, porque es un gran templo, porque tenemos muchos servidores. No, dice, gocémonos en el Señor, porque Él estaba consciente y seguro y tenía esa fe plena y clara de su salvación y su gozo dependía del Señor. Y dice Él, no me voy a cansar de repetirles las mismas cosas, que es por fe. Para vosotros es más seguro esto. Pero comienza a ser una serie de recomendaciones que vale la pena que nos detengamos y las examinemos. Dice, guardaos de los perros. ¿Cómo eran tenidos los perros en la antigüedad? Dice el Salmo 22, verso 16, que los perros se reunían en cuadrillas para atacar, para destruir, para comer la presa. Entonces el apóstol Pablo les está comparando a estos hombres que están llegando a querer dividir y a querer destruir el evangelio. Les dice que son esos que se reúnen para dividir, no para edificación. Son perros. Así les está comparando el apóstol a aquellos judaizantes y aquellos falsos maestros que se introducen para dividir, para comer, para acechar el evangelio. Y dice que se deben de guardar de estos perros. Guardaos de los malos obreros. Es interesante que dice malos obreros. O sea, son personas que están obrando, que están haciendo algo, pero que son malos obreros. Y véase bien el versículo 18 y 19. Usted lo puede leer en su casa. Y dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Los malos obreros siempre van a buscar en lo suyo propio, en los que le beneficia a ellos. Buscarán enseñorearse, buscarán repartirse la obra como si fuese de ellos, a sus elogiados, a sus preferidos, a sus familiares si es posible, para ellos estar enseñoreados encima de ellos. Esos son los malos obreros que buscarán satisfacerse ellos. Pero el apóstol Pablo acaba de mencionar en el capítulo 2 al final que los que se deben de tener por dignos son otro tipo de obreros, así como Epafrodito y Timoteo, que estaban dispuestos a la obra del Señor y que no buscaban lo suyo propio, su beneficio, sino la del Señor, la del Evangelio, que las almas fueran salvas, colaboradores, sirviendo al Señor, buscando servirle, habían dado su vida por el Evangelio. Pero muchas veces el hombre y nosotros tenemos por dignos al que tiene dinero, a los poderosos, a los que tienen influencia o a los más bellos y en las pasarelas. A estos tenemos por dignos y no a los que aman a Dios, no a los que buscan hacer su voluntad, a los que se esfuerzan aún en su poca dinamidad o en su poco conocimiento servirle al Señor. Dice, guardaos de los malos obreros. Dice ahí, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A aquellos que querían circuncidar a las personas cuando venían al Evangelio, a esto el apóstol Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Así muchas veces hay en las iglesias
mutiladores del cuerpo, que imponen cargas a las personas y que si no hacen eso, no son salvos. Si no hacen aquello, no se pueden bautizar. Y les está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no la de la carne del prepucio, sino los que servimos en espíritu a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Óigase bien, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, mujer, la hora viene, que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, a eso se refería, no a las obras de la ley, las que nos gozamos en el espíritu creyendo en Cristo Jesús. Pero aún eso no basta. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiarme más en la carne, si alguno piensa que tiene algo más de qué gloriarse en la carne, yo más. Si alguien piensa que tiene algo para decir, algún título, algún conocimiento, alguna revelación, yo más, dice el apóstol Pablo. Y dice que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo de fariseos, con celo irreprensible. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todos estos títulos para él eran una gran ganancia el hacerlo, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo eso no importa, tengo como pérdida, pero he ganado a Cristo. Y dice el final del versículo 8, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otras traducciones dicen, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Con que esto quiero terminar, y es una reflexión bastante fuerte, pero nos va a servir. Lo que Pablo tenía por basura es lo que muchas veces nosotros queremos tener. Lo que Pablo había desechado por basura es lo que nosotros andamos anhelando muchas veces. Lo que Pablo tenía por basura es lo que muchas veces queremos tener. Porque llegamos a pensar que estos títulos, que estos logros, que el tiempo y que el ser creyente por años y que no hemos pecado, llegamos a pensar que este tipo de cosas nos hacen más cercanos a Dios. Y nos ha hecho pensar que esto nos hace diferentes a los demás y que Dios nos ama más. Pero el apóstol dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tengamos el cuidado de no estar buscando a lo que Pablo le llamaba basura por digno. Y aprendamos a comportarnos. El apóstol Pablo dice, imitadme a mí. Debemos de buscar los buenos ejemplos, no los malos obreros, no los mutiladores del cuerpo y no aquellos que se aprovechan, como dice la Escritura, como perros para dividir. Tengamos el cuidado y reflexionemos. Dios les bendiga. Buenas noches.